Bueno, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a la Casa de América. Vamos a empezar esta actividad que organizamos la Casa de América y el Instituto Franklin, con el apoyo también de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, para presentar un nuevo número de la revista Tribuna Americana. Este número está dedicado al tema de la democracia y los derechos humanos. Quiero saludar a Esperanza Cerdá, la secretaria académica del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, a Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, a Francisco Pascual Vives, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y codirector del Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, uno de nuestros ponentes esta tarde, a Douglas Castle, que si conseguimos resolver un problema técnico podrá conectarse por streaming, a María Solanas, cofundadora de ONU Mujeres España y directora del programa del Real Instituto Elcano, y al moderador Fernando Arancón, director del Orden Mundial. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos ustedes por haber venido a la Casa de América hoy a esta actividad, una más que organizamos en nuestra estrecha colaboración con el Instituto Franklin. Como saben, la Casa de América no se ocupa solo de la realidad de América Latina, sino de todo el continente. Y como no podía ser de otra manera, dedicamos una especial atención a Estados Unidos, a todo lo que ocurre en Estados Unidos. Y bueno, en este contexto pues organizamos numerosas actividades sobre temas diversos relacionados con la historia, el presente, la realidad política, económica y social de Estados Unidos, muchos de ellos en colaboración con el Instituto Franklin y la Fundación Consejo España Estados Unidos. Este tema de hoy no me voy a extender mucho pero simplemente diré que es un tema importante que está pasando, bueno, siempre es importante y siempre, en cualquier época, en cualquier circunstancia, en cualquier sociedad, es un tema que tiene que ser un foco de atención. Las circunstancias van variando, pero el tema de los derechos humanos y su relación con la democracia, más bien su papel de piedra fundamental sobre la cual se tiene que construir cualquier democracia, es un tema que tiene que ser siempre analizado para llamar la atención allí donde hace falta, y siempre hay que llamarla porque la tendencia es que haya desvíos, a que haya abusos en todas partes del mundo, y para ir también abordando nuevas situaciones. Cada día nos encontramos en una situación que evoluciona, en la que aparecen realidades nuevas, pues podríamos hablar del tópico del momento, la inteligencia artificial y tantos otros, que obligan a tomar respuestas adecuadas, adaptadas al momento. No basta con mantener las leyes, los principios heredados. Los principios sí, por supuesto, pero esos principios tienen que ser aplicados con inteligencia y con prudencia a las circunstancias del momento. Es un tema, el de los derechos humanos, que podemos decir que es un tema transversal en la programación de la Casa de América, y por eso estamos pues muy satisfechos de poder tener hoy, con motivo de la presentación de este nuevo número de Tribuna Americana, un debate sobre este asunto en la democracia de Estados Unidos. Pero entiendo que el debate no se va a centrar exclusivamente en Estados Unidos, sino que a partir de Estados Unidos también habrá comentarios sobre la situación actual en nuestros países. Pues muchas gracias, y sin más le paso la palabra a Esperanza Cerdá, secretaria académica del Instituto Franklin. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una vez más quisiera agradecer a Casa de América y a su director de programación, Luis Prados, la acogida para la realización de este evento, así como a la Fundación Consejo España-Estados Unidos y a su secretario general, Fernando Prieto, por su colaboración en el mismo. Agradecer también su presencia al moderador y a los ponentes, y también al personal del Instituto Franklin por todo su trabajo en la realización de este evento, y al público que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Como presentación del número 40 de la revista Tribuna norteamericana, se ha organizado esta mesa redonda en torno a un tema tan relevante y tan actual como es la democracia y los derechos humanos, en este caso en los Estados Unidos. Desde el significado de la propia esencia de lo que es la democracia, libertad, igualdad y fraternidad, hasta la discriminación de género aún presente en la sociedad estadounidense, a pesar de las múltiples leyes aprobadas para su eliminación,
o la presencia de los derechos humanos en la política exterior de la administración del presidente Biden son algunos de los aspectos más relevantes que giran en torno a este tema y presentes en este número de Tribuna Norteamericana. Espero que esta mesa redonda sea de su interés y les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad del Instituto Franklin a través de nuestras redes sociales, nuestro blog Diálogo Atlántico y nuestro boletín semanal, al que se pueden suscribir a través de nuestra página web. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Fernando Prieto. Gracias, Esperanza. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Yo soy el secretario de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, que existe hace más de 25 años y que se creó para fomentar y crear oportunidades de contactos entre la sociedad civil española y la sociedad civil de los Estados Unidos. Esta es la misión fundamental que realizamos con nuestra contraparte en Estados Unidos, el US Spain Council, y de la que estamos razonablemente satisfechos. Pero hay otra parte de la acción de la Fundación que es el facilitar y apoyar a las instituciones que muestran y explican en España algunas cuestiones de la realidad norteamericana que son de especial interés, como es el caso de Tribuna Norteamericana. La Fundación lleva, ahora no sé cuántos, pero muchísimos años apoyando al Instituto Franklin con esta publicación, y también hemos tenido el privilegio de la colaboración del Instituto Franklin para otras actividades, como con la Casa de América. Tanto al Instituto Esperanza como a Casa de América, Luis, muchísimas gracias por vuestra colaboración. A los participantes, gracias por estar aquí, y a los ponentes que van a ser los que van a tratar el asunto. Creo que les cedo la palabra directamente. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. No voy a abundar porque así podemos pasar más rápido al debate. Luego también habrá un pequeño turno de preguntas por si os han surgido cuestiones a lo largo de la charla o por si tenéis que hacer algún trabajo para la universidad. Desde luego mejor preguntar que usar ChatGPT. Entonces, el tema de hoy versa sobre eso, un poco la democracia y la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, que efectivamente es extensible a toda la región, pero prácticamente a todo el mundo, porque es innegable que Estados Unidos ha sido un país fundamental ya desde el siglo XIX, incluso XVIII, en la construcción del orden liberal que tenemos hoy día, y dentro de ese orden de la democracia y de los derechos humanos y cómo los entendemos hoy día. Pero creo que también es evidente que la democracia en Estados Unidos hoy no está en sus mejores momentos, y hemos visto pues, en los últimos años cómo ha tenido distintas crisis. El asalto al Capitolio, crisis en la frontera sur, están los retos del cambio climático, brechas raciales, de género, el problema de las armas. Es decir, hay bastantes retos que la democracia estadounidense y los derechos humanos como colateral pues tienen que enfrentar. Por no pisar los datos que da María en su artículo, que da muchísimas variables, y os invito a leerlo de cómo está la situación, en ese caso de género en Estados Unidos, yo me he ido a mirar un poco, digo, a ver qué índice hay para ponderar un poco cómo está la situación en Estados Unidos. Y me fui al índice de democracia de The Economist, que es como de los más conocidos. En 2022, el índice de democracia de The Economist le situaba en el puesto número 30, entre Israel y Eslovenia, como una democracia imperfecta. Hay un nivel superior, que están las democracias perfectas y demás, donde entre otros países pues estamos, por ejemplo, en España, y luego ya el segundo nivel están las democracias imperfectas, y en el puesto número 30 está Estados Unidos. Es decir, que a unos ojos, en fin, un poco ponderados, ya digo, la situación democrática en Estados Unidos desde luego podía ser mejor de la que es, y además la tendencia, como le ocurre por otro lado a muchas zonas del mundo, está en franco deterioro en los últimos años, la situación democrática. Y es un poco, ya digo, por donde intentaremos, o no, porque esto también es un poco donde libremente llevemos el debate de hoy. Además, justo esta tarde ha sido el discurso de Biden ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y uno de los muchos temas era también un poco, de nuevo, el discurso sobre las democracias versus las dictaduras, que eso lo podemos hablar luego, qué encaje tiene eso, pero desde luego la agenda de los derechos humanos y de la democracia es importante para Biden. No voy a preguntar sobre ello porque sería como preguntar en el examen lo que se da en la última clase, y eso es un poco trampa, no voy a hacer eso. Pero sí me gustaría que un poco para abrir la cuestión de la charla de hoy, situásemos un poco ahora mismo, o incluso a nivel histórico,
cómo ha percibido Estados Unidos la democracia o los derechos humanos, cómo se percibe a sí mismo en el mundo esa cuestión, porque a lo mejor hay una diferencia, cómo la podemos entender en España o en Europa, en el contexto europeo, a cómo se percibe en Estados Unidos. No sé, Francisco, ¿cómo lo ves tú ese punto? Vamos a ver, respecto a ese tema, yo añadiría, si me permites, estamos hablando de democracia, derechos humanos, y si me permites, voy a introducir en la ecuación un tercer factor que considero fundamental, que es el Estado de Derecho. Para mí esos tres vectores, esos tres factores son fundamentales para que un Estado funcione bien. La democracia, por supuesto, la protección de los derechos humanos, pero el Estado de Derecho también tiene que estar presente y a veces se olvida. Entonces, para empezar, me gustaría dejar claro que yo considero que esos tres factores son fundamentales y además se combinan y permiten evitar una cosa de la que tú apuntabas antes, que es que se hable de democracia en un sentido muy genérico y que muchos estados, algunos estados, cuestionen el concepto de democracia que entendemos tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, para empezar, me gustaría señalar eso, que creo fundamental concebir esos tres pilares: democracia, derechos humanos y Estado, protección del Estado de Derecho. Eso es lo que distingue, a mi juicio, entre un Estado que funciona y un Estado que no funciona tanto, ¿verdad? Y eso es fundamental hoy en día. Hoy en día yo creo que es una clasificación, ya sé que desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales se puede hacer muchas clasificaciones, pero una clasificación muy sencilla podría ser estados que funcionan y estados que no funcionan tan bien. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que tenemos una tradición común, tanto en Europa como en Estados Unidos, respecto al concepto de democracia. Bien es cierto que en Estados Unidos ha evolucionado de una forma, en Europa le hemos llevado de otra forma. El derecho tiene mucho que ver en ese sentido. No compartimos una tradición jurídica común, por así decirlo. Eso crea diferencias desde el punto de vista político también, porque el derecho se traslada a la política. Pero, por ejemplo, para que veamos que todo es un ciclo que de ida y vuelta. En la última reforma de los tratados de la Unión Europea, la forma de concebir las instituciones de la Unión, de distribuir los poderes, tiene pinta de forma de distribución basada en la distribución de poderes de los Estados Unidos. Es decir, hay vasos comunicantes. Es posible que no compartamos al 100% conceptos, categorías jurídicas, pero desde el punto de vista político yo creo que tenemos muy claro cuáles son los elementos esenciales y los compartimos. O sea que hay un poco de inspiración mutua, ¿no? Tanto que somos familiares, o efectivamente venimos de las mismas tradiciones legales, filosóficas incluso, ¿no? A nivel de ilustración y demás, pues claro, nuestros caminos han tendido a separarse con el tiempo, como es lógico. Mientras un poco preparaba este debate, me venía a la mente, hay una serie estadounidense, ya tiene tiempo y terminó hace tiempo, que se llama The Newsroom, sobre periodismo y demás. Que la serie comienza cuando le preguntan a no sé si alguien de aquí la habrá visto, la serie comienza porque a un afamado periodista afín al Partido Republicano, que está en una charla como esta, una persona del público, una chica, le pregunta: oiga, si usted tuviese que decir por qué Estados Unidos es la mejor nación del mundo, ¿qué señalaría? Todo esto, claro, ya te predispone a ese estilo un poco patriotero, un poco venido arriba de Estados Unidos, de somos la mayor nación del mundo. Y coge el periodista republicano y dice: no somos la mayor nación del mundo. Y expone tal serie de variables donde Estados Unidos, pues un poco como índice de democracia de Economist, puntúa mal entre países que Estados Unidos considera años luz de su altura política, que rompe mucho a la persona que pregunta, porque evidencia que bueno, Estados Unidos tiene todavía muchísimo camino por recorrer en temas políticos, de funcionamiento político, pero también a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, en definitiva. En los últimos años, por ejemplo, incluso creo que Estados Unidos se mantiene, incluso decrece en esperanza de vida, lo que en Europa es directamente impensable y en muchos países impensable, porque al final tendemos a vivir más. Tú, por ejemplo, María, exponías, es un poco en el artículo,
esa cuestión ligado a la cuestión de género, ¿no? De cómo al final en Estados Unidos va como en la buena dirección, pero hay que calmar un poco ese tema. También por hilar con la pregunta anterior, en ese aspecto Estados Unidos se ve a sí mismo como un país que todavía tiene cosas por delante que hacer, o sea, como deberé decir, bueno, voy avanzando, progresa adecuadamente, como en el colegio, o que simplemente piensa que ya ha llegado al final de vía y que el resto debemos seguir un poco su ejemplo, porque a menudo, como el gran reto que uno tiene por delante es pensar que ya lo has conseguido todo. Es como, no, oye, que a lo mejor todavía tienes cosas que trabajar y cosas que mejorar. Bueno, gracias Fernando y gracias al Instituto Franklin y a Casa de América y a la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, que la voy a contestar, me gustaría añadir un par de apreciaciones a lo que ha comentado Francisco. Yo creo que vivimos en un momento en el que la democracia como digamos, ideal, ¿no?, al que todos los países quieren llevar a sus sociedades como garantía de progreso y no solamente de libertad, sino también de progreso económico, social, atraviesa un momento difícil en todas partes, ¿no? Y me vais a permitir que ponga el ejemplo europeo por no hacer tampoco el contraejemplo de Estados Unidos. Es decir, nosotros en nuestro proyecto comunitario tenemos países cuyas democracias están atravesando o pueden ser calificadas en este momento como democracias iliberales, ¿no?, como pueden ser Hungría o Polonia, que tienen serios problemas con el Estado de Derecho y que además la Unión Europea y las instituciones europeas empiezan a percibir que eso es un tema que hay que abordar, ¿no? Y de hecho ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa pensando en esa gran ampliación que vamos a experimentar en los próximos años. Es decir, el Estado de Derecho es constitutivo de una democracia de calidad y de una democracia fuerte. No todos los países europeos la disfrutamos en este momento y en ese sentido creo que en materia de igualdad de género y creo que también en el concepto de democracia en sentido amplio, creo que Estados Unidos con dolor ha hecho consciente o ha sido consciente de que la situación que atraviesa ahora es una situación que no es fácil por la tremenda polarización política que existe, ¿no? Y ahí añadiría, y ahora volveré también al tema de la igualdad de género, en el plano, digamos, general de la democracia y los derechos humanos, creo que además en Estados Unidos atraviesan ahora un choque, ¿no?, partidista. Digamos que durante muchas décadas tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata compartían una agenda democrática y de fortalecimiento del Estado de Derecho muy clara. Creo que ahora hay fractura también en esa dimensión entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y volviendo al tema de la igualdad de género, sí que creo que en Estados Unidos hay plena conciencia de que sus avances en igualdad de género son todavía escasos para la democracia que aspiran a ser, que además hay una conciencia en la sociedad de que queda todavía mucho por hacer, lo cual es un elemento positivo. Creo que la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, sí que ha ido más por delante que los representantes políticos en la reclamación de una agenda de igualdad de género más robusta, que las brechas son muy evidentes en muchos aspectos. En el de la representación política sería inconcebible para nosotros en este país que solamente un 28% de mujeres fueran diputadas o que durante tantísimos años no hubiera habido más o menos un equilibrio en el poder ejecutivo, ¿no? Por primera vez en la administración Biden hay las mismas mujeres que hombres en el gobierno, en el poder ejecutivo, pero es la primera vez, ¿no? Y bueno, sigue habiendo esa gran brecha en el poder legislativo, que es un poder tan relevante en Estados Unidos, ¿no? Y esa brecha además es más pronunciada entre las mujeres republicanas representantes en el Congreso y en el Senado que entre las mujeres demócratas. Es decir, que esto también me parece relevante subrayarlo ahora. El reto de conseguir la igualdad de género no puede ser el reto de uno de los dos partidos, tiene que ser un reto bipartidista conjunto, y ahí no hemos llegado.
Ahí todavía no hemos llegado, a pesar de los avances que sin duda se han producido muy recientemente, y con los retrocesos que representó la administración Trump, no solamente en materia de derechos humanos, en los organismos multilaterales, sino incluso también en materia de igualdad de género. Hubo una serie de regresiones, incluso en algunas legislaciones, ¿no? Creo que sí que son conscientes de que ahí tienen una gran tarea por delante, pero también creo en la parte positiva. Creo que la sociedad estadounidense, y no solamente las mujeres, sino los hombres y las mujeres, están empujando en esa dirección, ¿no? Hundiendo también sus raíces en las representantes de un feminismo que no se puede entender sin figuras norteamericanas de primera magnitud, ¿no? Por tanto, creo que la sociedad ahí sí que tiene una capacidad de movilización de los poderes políticos relevante. Has dejado caer una cosa que me parece interesante, y al final es la idea de un ideal, es decir, de querer aspirar a algo mejor. Y yo creo que ese ideal ha sido fundamental en la construcción de Estados Unidos en multitud de derechos políticos, incluso también de bienes materiales, de prosperidad, de crecimiento económico y demás. Pero ahora la cuestión de los valores, que como bien apuntabas, bueno, los valores democráticos están en entredicho en el mundo y en Europa y en Estados Unidos también. También creo que a menudo se percibe como que se han convertido en una commodity, es decir, en algo que tú puedes transaccionar o ceder o incluso obviar si los intereses de Estados Unidos o del país que sea lo avalan o lo hacen conveniente. No sé hasta qué punto esta percepción es real y hasta qué punto es algo factible. Es decir, que el mundo es, por desgracia o por suerte, complejo, que no todo es una cuestión de máximos, donde se puede ir todo a intereses o todo a valores, porque al final viviríamos en el mundo de los ríos de chocolate, sino que hay que a menudo establecer como, bueno, pues equilibrios, a veces contradicciones. No sé hasta qué punto, ya digo, ahora mismo Estados Unidos ha dejado o está priorizando menos los valores y más los intereses, quizá en contraposición a épocas anteriores, no lo sé. Quizás un poco la percepción que existe ahora, ¿no?, de que Estados Unidos cede con autocracias o tiene que transigir con autocracias donde se violentan los derechos humanos de manera flagrante. Es una gran contradicción a veces. Yo, si me permites, voy a comentar dos ejemplos para ilustrar esta idea. El primero, me voy a centrar quizá en el primero solo porque es bastante ilustrativo sobre la contradicción entre valores. Nos lo comentaba un militar español destinado en un país de África, destinado allí para fortalecer la democracia, los derechos humanos, para ayudar a las Fuerzas Armadas de ese Estado. No voy a decir el país, pero se pueden hacer una idea. De repente estaban allí las fuerzas de la Unión Europea tratando de que las fuerzas locales se instruyeran no solo en cuestiones militares, sino también en cómo hay que tratar a un detenido, por ejemplo, con unos mínimos valores esenciales. Y un día vieron aparecer a una columna militar muy bien preparada, pasó por delante del campamento, inmediatamente alertados llamaron a Madrid y efectivamente les confirmaron que acaba de llegar el grupo Wagner, que no hicieran nada de momento. A los días se fueron a entrevistar con las autoridades locales para insistir en que la Unión Europea estaba allí no solo por temas de defensa, sino por temas de derechos humanos, democracia, y la respuesta de las autoridades locales fue que no necesitaban bajo ningún concepto seguir hablando con ellos porque ya tenían allí al grupo Wagner que les iba a dar la misma protección que les brindaban los europeos sin pedir nada a cambio, sin pedir nada a cambio en materia de derechos humanos, por supuesto, otras cosas, pero en materia de derechos humanos al grupo Wagner no les interesaba entrar a discutir. Los Estados Unidos, la Unión Europea, deben tener muy claro cuáles son sus objetivos de política exterior y, sobre todo, tratar de mandar un mensaje claro a sus interlocutores de que existen unos valores y que esos valores se proyectan no solo en la acción interna, ad intra, sino también en la acción exterior. A veces es difícil porque no hay más remedio que tratar con estados que no son democracias perfectas, por utilizar un término, ¿verdad?, poco ortodoxo. A veces uno entra en contradicciones, pero aún así debe tratar de enviar ese mensaje, de predicar con el ejemplo, de exponer, mire, tengo unos valores, son estos, y los voy a tratar de aplicar en mi acción exterior.
Eso cuesta a veces en términos económicos, hay que reconocerlo, porque se pueden llegar a perder contratos, hay otros estados que no van a plantear esos problemas a terceros estados, pero un estado que quiera liderar, no en una situación de hegemonía política, en un mundo multilateral, un estado que quiera liderar, con el ejemplo, tiene que plantearse ese contexto. Y yo creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea deben predicar con el ejemplo en este contexto. ¿Tú cómo ves esa? Me parecen Sí. ejemplos muy interesantes porque es evidente que a veces eso se juega un poco, se transacciona con los valores, se cede y demás. Por digamos, añadir a lo que ha elaborado Francisco, la política exterior es una combinación de valores y de intereses, y esa es su esencia, ¿no? Y al mismo tiempo es la proyección de una sociedad y de los valores y los intereses de esa sociedad, ¿no? Que se va elaborando a lo largo del tiempo, porque además la política exterior no la hacen solo los estados, también la hacen otros actores no estatales, la sociedad civil, las empresas. La acción exterior digamos, es rica, ¿no?, en actores, y cada vez más en este siglo XXI. Y encontrar el equilibrio entre los valores y los intereses, como decía mi compañero, no es sencillo, pero la presión también, ¿no?, de esa proyección de una sociedad, digamos que de manera natural incorpora determinados valores que son irrenunciables, porque ya no solamente por una cuestión, digamos, de respeto a la democracia, sino por una cuestión de accountability con la sociedad, ¿no?, y con la sociedad que te va a votar, ¿no?, en procesos electorales. Es decir, los valores son irrenunciables en la medida en que para las sociedades son irrenunciables, y creo que en esto sí que mantener el equilibrio no es fácil, ¿no? Y por comentar la pregunta que has hecho, ¿no?, yo creo que, honestamente, creo que Estados Unidos no atraviesa un buen momento en la proyección de sus valores. Creo que la administración Trump, insisto, hizo mucho daño a esa proyección, no solo en el ámbito multilateral, sino también en las relaciones bilaterales. Creo que eso se está intentando recuperar con Biden, pero recordemos otros momentos en los que la democracia estadounidense, bueno, pues tenía unos vecinos hacia el sur, en los que tampoco podemos considerar que se llevaran valores democráticos, ¿no? Y tenemos reciente, ¿no?, el aniversario del golpe militar en Chile, ¿no? Es decir, no olvidemos que la democracia estadounidense se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, pero ha tenido momentos difíciles en los que a lo mejor no se han puesto negro sobre blanco, ¿no?, la situación real de la democracia, pero quizá si lo analizamos con el paso del tiempo, podemos encontrar que ahora atraviesa un momento más positivo en ese sentido, ¿no?, en el que la relación con otros Estados miembros y la proyección de los valores de su sociedad y de su democracia, que a pesar de que es imperfecta, no deja de ser una democracia moderna, pues quizá atraviesa en ese sentido un mejor momento, ¿no? También creo que ellos lo perciben, ¿no? Creo que la sociedad estadounidense y los representantes políticos sí perciben, ¿no?, esa necesidad de combinar valores e intereses, sin obviar, por supuesto, que siempre en el fondo de todo está esa rivalidad estratégica con China, que permea muchas de las acciones de Estados Unidos, y que además ha provocado que se haya puesto de manifiesto la crítica hacia Europa y hacia Estados Unidos por dobles estándares, ¿no?, y por dobles raseros, que eso también creo que es un elemento relevante que hay que reconocer y tener en cuenta a la hora de ver cómo nos ven, ¿no?, otros estados. Es que ahí también creo que está el punto, bueno, lo que apuntabas es el ejemplo clásico de China en África, ¿no?, de que China llega, oye, mira, tú me das tanto, yo te doy tanto, y aquí nadie habla de derechos humanos y todos los regímenes contentos, mientras que al final los europeos o Estados Unidos llega allí, oye, mira, tienes que cumplir unos mínimos estándares porque esto no puede ser cualquier cosa, y claro, eso en muchos sitios resulta molesto e incómodo, que si no te piden rendir cuentas por esas cuestiones, pues todo se hace de manera mucho más sencilla. Pero claro, a la hora de plantear esa proyección exterior de un Estado, esa influencia, esa promoción de los derechos humanos o de los valores, está también la cuestión de no quién tiene derechos, sino realmente quién está legitimado, que al final es una cuestión ligeramente diferente.
y no sé si ahora buena parte del mundo puede percibir que Estados Unidos ya no está legitimado para hacer esa promoción tan vehemente de sus valores y que a lo mejor deberían ser otros estados, quizá europeos, los que deberíamos dar ese paso hacia adelante. No sé realmente cómo está la situación, porque claro, decíamos aquí, lo voy a poner de forma muy numérica, ¿no? Pero si está Estados Unidos en el número 30, Estados Unidos le va a pedir al número 29 o al 28 que mejore su democracia, o no voy a decir el número 28, oye, ¿por qué no mejoras tú antes la tuya antes de venir a mí a decirme nada, ¿no? Ya digo, es una cuestión muy de clasificatoria, pero bueno, existen ese tipo de contradicciones, o de realmente ahora mismo quién es el faro, por así decirlo, o quien tiene la legitimidad de decir, oye, mira, estos valores son los que deberías implementar. Yo creo que compartimos valores y, por tanto, es bueno que los tratemos de promover conjuntamente, desde el multilateralismo, desde las organizaciones internacionales, que son un foro fundamental, donde tanto la Unión Europea como los Estados Unidos podrían ejercer presión, entre comillas, presión política, presión jurídica, para tratar de llegar a avances. Es cierto, lo comentabas, en los últimos años, sobre todo con la anterior administración, se cometieron algunos errores. Por ejemplo, son errores, además, de bulto, que pueden significar poco, pero que el mensaje que lanzan es un mensaje muy negativo. Se comenzó a negociar un tratado sobre empresas y derechos humanos para tratar de obligar a las empresas multinacionales a que rindan cuentas sobre su actividad, y cuando cometen violaciones de derechos humanos en un tercer estado donde operan, pues que puedan existir mecanismos para reparar, mecanismos judiciales para reparar a las víctimas. Bueno, se empezó a negociar ese tratado a instancias de Ecuador, estados que reciben inversiones. A la mesa se sentó la Unión Europea, a la mesa se sentó China, que no creo que China estuviera allí precisamente muy interesada por la situación de los derechos humanos, no, todo lo contrario, estaba allí por otras razones. Estados Unidos no apareció, no estaba interesado. Ahora recientemente se acaba de sumar a las negociaciones de ese tratado. Bueno, es un cambio de actitud, un gesto muy importante, porque aunque el tratado, en principio, si se firma, si se ratifica, si entra en vigor, nadie obliga a un Estado a ratificar un tratado, pero al menos vaya a negociarlo, demuestra que estás implicado, que estás interesado, y sobre todo trata de intervenir en las negociaciones para obtener una ventaja. Estados Unidos no hizo nada, se puso de lado. Ese fue un mensaje, yo creo, muy malo y además innecesario, porque nada costaba estar allí en las negociaciones y al menos enterarse de primera mano de lo que estaba pasando y tratar de crear opinión. Otro error que se cometió a mi juicio fue la postura que se mantuvo durante mucho tiempo con la Corte Penal Internacional, que prácticamente los funcionarios de la Corte Penal Internacional llegaron a ser considerados persona non grata en Estados Unidos. Si entraban, podían meterse en un buen lío, ¿verdad? Si es que los dejaban entrar. ¿Para qué? Es innecesario. Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma por razones de tipo político que cada Estado es soberano para hacerlo o no hacerlo. Estados Unidos ha decidido no hacerlo, perfecto, tiene su legítimo derecho a no hacerlo. Pero de ahí a pasar una actitud agresiva contra la Corte Penal Internacional, el mensaje que lanzas es un mensaje, primero, malo, y segundo, innecesario, no viene a cuento. El Acuerdo de París. Se forma parte del Acuerdo de París, se retira de esta... Además, un acuerdo que sí establece una serie de compromisos, pero tampoco digamos que es un acuerdo que establece obligaciones severas de cumplimiento, ¿no? Los estados tienen cierto margen de maniobra. Ahí Estados Unidos quizá podía haber actuado con un poco más de cintura, sobre todo para evitar lanzar ese mensaje que es el que queda en terceros estados, de que un día estás y otro te vas y luego vuelves. Enlazando con lo que comentaba antes, la necesidad de tener consensos en materia de política exterior, no ir dando tumbos, cambiando. A medida que cambian los gobiernos, cambian las políticas fundamentales. Eso es algo que es necesario mantener para que el resto de estados te vean como un socio claro y fiable. Y eso es un reto que tienen por delante tanto los Estados Unidos, que tradicionalmente ha sabido mantener esos consensos entre los dos grandes partidos políticos, como la Unión Europea. Tratar de, aunque
que hayan cambios de gobierno. Para la Unión Europea es mucho más difícil, por supuesto, por sus circunstancias y porque no es un Estado, es una organización internacional, entonces es mucho más complejo su funcionamiento. Pero tratar de mantener consensos para que los terceros te perciban de una forma clara. Esas son reglas claves en un contexto como el actual y sobre todo para moverse en el ámbito de las organizaciones internacionales. Y ahí apuntaría eso que has comentado. Tú creo que apuntas bastante bien que son torpezas, que son errores tontos que un país como Estados Unidos no se puede permitir. Pero en el caso, como lo de no sumarse al Estatuto de Roma, es legítimo. Es decir, bueno, si no quieres ir, pues no quieres ir. Otra cosa es que sea torpe o no. Pero, por ejemplo, luego la administración Biden convoca esta cumbre por las democracias y es un poco como el niño en el colegio con el balón. Tú si juegas, tú no juegas. Y eso, claro, también te pone ante la tesitura de tú mismo eres el que se intenta erigir un poco como defensor de las democracias, al menos el que impulsa ese movimiento, pero luego también ante una situación muy extraña de estar catalogando quién sí es una democracia y está invitada o es potencialmente invitada y quién no. Entonces, o en vez de generar un espacio generoso, por así decirlo, donde digas, bueno, que este país no es una democracia, pero mejor que entre, o sea, mejor que una no democracia entre dentro del espacio, que porque a lo mejor le podemos atraer, que no una verdadera democracia se quede fuera, porque entonces es como mucho más flagrante. No digo, o sea, quizás es una de las grandes contradicciones que ha tenido la administración Biden en estos últimos años y que además sigue incidiendo mucho en ese discurso de las democracias contra las dictaduras, que es algo que Joe Biden repite constantemente, hoy ya digo, lo ha vuelto a repetir ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo diría que la idea, digamos, de convocar una cumbre para las democracias o de democracias es una idea que además Biden incluso planteó en la campaña electoral para su elección. Porque, o sea, la idea es buena. Sobre todo, la idea, más que buena o mala, y ahora os claro. daré mi opinión al respecto, ¿no? Porque en política internacional las cumbres a veces las carga el diablo. Yo creo que es una idea que él planteó porque realmente estaba preocupado y ocupado por la democracia, no solamente fuera, sino también en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo que legitima a un país para poder reclamar o reclamarse como líder en determinadas cuestiones es los hechos. Las palabras, lejos de legitimar, probablemente rompen la credibilidad, ¿no? Algunas cosas de las que ha comentado él han sido positivas para volver a colocar a Estados Unidos en el lugar, digamos, de los países que quieren aportar y contribuir a la provisión de bienes públicos globales. Y eso es relevante, ¿no? La reincorporación en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Que también Trump abandonó. Es cierto que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un organismo, bueno, como todo el sistema multilateral, bueno, pues está ahora un poco gripado, ¿no? Por un Consejo de Seguridad en el que 2 de los estados, en fin, vetan cualquier avance que se pueda producir y, bueno, es evidente que el sistema multilateral necesita una reforma desde hace mucho tiempo, pero el Consejo de Derechos Humanos, digamos, es una organización que lo que sigue poniendo de manifiesto es que los derechos humanos son relevantes para la comunidad internacional y tienen que ser protegidos y observados, ¿no? Porque no están garantizados. Bueno, el hecho de que Estados Unidos haya conseguido un asiento, ¿no? Haya vuelto al Consejo de Seguridad en esta administración es positivo, ¿no? Yo creo que la cumbre de las democracias era muy complicada como concepto porque ¿a quién incorporas y a quién dejas fuera? Sí. ¿A quién incluyes y a quién excluyes? ¿Cómo no descafeínas una cumbre si abres demasiado la mano a democracias que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Algunos países pueden considerar determinados estados una democracia, aunque imperfecta, y otros no. ¿En dónde ponemos el listón, ¿no? La Unión Europea y Estados Unidos. Yo creo que era una cumbre difícil y probablemente no ha tenido los efectos positivos para dar un nuevo empujón a la imagen de Estados Unidos como país de nuevo otra vez situado con la democracia en el centro, ¿no? Pero sí que cabe decir que lo que dificulta en este momento, desde mi punto de vista, el papel que puede tener Estados Unidos frente a otras democracias y como valedor de democracias es la situación interna, ¿no? Que es una situación
absolutamente compleja, muy dolorosa para la sociedad estadounidense, esa polarización, ¿no? Esa parte de la población todavía grande que considera que las elecciones no fueron ganadas, ¿no?, por el presidente Biden. Entonces, es muy fácil para otros estados de ese continente que tú has citado y de otros continentes del mundo, digamos, afearle a Estados Unidos que pueda reclamar un mayor peso del respeto de los derechos humanos, cuando las instituciones dentro de Estados Unidos están incluso puestas en cuestión por una parte de la población, ¿no? Es una buena excusa para algunos países, claro, ¿no? La situación interna, que es difícil en cuanto a la democracia, en cuanto a la fortaleza de la democracia. No digo que esté en peligro en absoluto, pero sí en cuanto a la fortaleza, porque la cohesión social da mucha fortaleza a la democracia, ¿no? Y además las desigualdades que han atravesado y atraviesan a todos los países del mundo, en lugares como Estados Unidos, donde el estado del bienestar no es fuerte, crea esta división y estas brechas sociales que todavía hace más difícil, digamos, la democracia, ¿no? Y las instituciones han demostrado funcionar. Las instituciones norteamericanas, estadounidenses, en el momento del asalto al Capitolio demostraron funcionar. Eso creo que legitima mucho, pero también la situación interna y la posibilidad de que en unas nuevas elecciones presidenciales haya un retorno, ¿no?, de un candidato como Trump, también debilita mucho la capacidad que pueda tener Estados Unidos de promover, ¿no?, democracias fuertes y democracias robustas, ¿no? No lo tiene fácil. No sé si quieres apuntar algo más que te Sí, no, en línea con lo que acaba de comentar María, coincido totalmente en que las cumbres las carga el diablo, ¿verdad? Mejor a veces no convocarlas, porque luego, para terminarlas, las declaraciones que se tienen que negociar son declaraciones que mejor no haberse puesto a declararlas, ¿verdad? No me estoy refiriendo a la Cumbre sobre la Democracia, sino a otra recientemente celebrada por la Unión Europea, que tampoco salió muy bien al final. Pero, yendo a lo que decías de la democracia y la Cumbre sobre la Democracia, China también, en esos mismos años, en ese mismo periodo, convocó otra reunión para hablar de su concepto de democracia. Por eso creo que es muy peligroso o no tan positivo el hablar solo de democracia. Quizá hay que englobarlo todo, el paquete completo: democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Ahí, y es muy importante lo que tú has comentado. ¿Qué pasa con el asalto al Capitolio? Las instituciones funcionaron, el Estado de Derecho funcionó. En otros países que son democracias, quizá funcionando razonablemente bien, esa situación sucede, no hay Estado de Derecho, no hay un Estado de Derecho fuerte y el desenlace es completamente distinto. Entonces, si analizamos esos tres factores, ahí ya sí tenemos más elementos para poder valorar el grado de solidez o el grado de fragilidad de un Estado. Es muy aventurado, muy peligroso puntualizar solo en uno, aunque claro, siempre hay rankings de democracia, hay rankings de Estado de Derecho, es inevitable, vivimos en la era de los rankings y es normal, pero quizá para evitar esas distorsiones, fijarse en una serie acumulativa de elementos. Bueno, sin duda el asalto al Capitolio fue un momento de mucha tensión, que además luego se replicó en países como Brasil, que también estuvieron muy tensionados porque al final son planteamientos o retos a las instituciones de primer nivel. Aquí también, por extraer un poco aprendizajes y enseñanzas, la doble cara, ¿no? ¿Qué podría aprender Estados Unidos a nivel democrático de Europa o del resto del mundo en general, que siempre hay algún país que nos puede enseñar algo, y a la inversa, es decir, ¿qué podríamos aprender nosotros de la democracia de Estados Unidos? Porque efectivamente la democracia en Estados Unidos funcionaba de manera más informal, pero aguanta, es tremendamente robusta, muy resiliente. Ahora que se llama mucho esta palabra, pues yo aprovecho para colarla aquí, pero la democracia en Estados Unidos, ya digo, es un sistema muy descentralizado, que funciona mucho por consensos y demás, que hay menos ley, menos institución, pero aguanta muy bien. ¿Qué podemos aprender cada orilla del Atlántico de la otra, por así decirlo? Sí. Desde el punto de vista, yo creo, de la Unión Europea, lo que hay que agradecer es que la Unión Europea en los últimos tiempos haya tratado de ser consecuente con sus valores. Tratar no solo de hacerlos cumplir ad intra, sino haber tratado y tratar de proyectarlos en su política exterior, aunque eso le cueste. Y el ejemplo del Grupo Wagner que he puesto hace unos minutos es muy ilustrativo. Eso tiene consecuencias, pero la Unión Europea
trata de hacer eso, de ser consecuente y llevar su política interna por la misma senda que su política externa. También su política interna, como tú has dicho, plantea problemas porque tenemos Estados miembros de la Unión Europea que tienen serios problemas para cumplir los requisitos básicos, elementales de democracia, protección de los derechos humanos y Estado de Derecho. Has comentado los casos de Polonia, Hungría. A Polonia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le impuso una multa de 1 millón de euros al día, desde noviembre de 2021 hasta que cumpliera con una sentencia la cual se decía que su sistema judicial no era imparcial. Eso es muy grave. Que eso suceda en un Estado miembro de la Unión Europea es como para hacérnoslo ver, ¿verdad? Como para no sacar mucho pecho, porque algo no estamos haciendo bien. Pero bueno, al menos hay mecanismos correctores a nivel de la Unión Europea para tratar de hacer que los Estados miembros incumplidores hasta ese punto pues puedan revertir la situación. Y Polonia está tratando de cumplir de aquella forma con esa sentencia, ¿verdad? También, en el caso de la Unión Europea, exigiendo estándares muy elevados para ser miembro. Turquía lleva tocando la puerta de la Unión Europea mucho tiempo y se le está diciendo que no. Se le está diciendo que no, no por una cuestión de derechos humanos, que también, sino por una cuestión conjunta de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Porque estaba revisando las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año pasado, el número de sentencias en contra, y creo recordar que Rumanía, que es Estado miembro de la Unión Europea, tiene 72 o 73 sentencias en contra, donde se ha dicho que ese Estado está incumpliendo un determinado derecho humano, y que es un número muy similar al de Turquía. Turquía podría decir, en eso del doble estándar que hablábamos antes, oiga, ¿por qué Rumanía sí está dentro del club y yo no? Porque en materia de derechos humanos, bueno, somos los peores de la clase o casi los peores, pero estamos asimilables. No, porque hay más factores, hay más elementos, hay que considerar otro tipo de variables. Entonces, eso es algo que yo creo que, desde el punto de vista del ejemplo que puede dar la Unión Europea, ejemplo imperfecto, por supuesto, imperfecto, pero creo que es algo que se puede tener en consideración respecto a otros estados. Bueno, yo diría que más que enseñar, ¿no? Europa Inspirar también a Estados me sirve Unidos, el creo que, insisto, creo que tenemos que ser modestos, ¿no? y humildes porque no somos ni la Unión Europea ni Estados Unidos, no somos democracias perfectas y aún tenemos que perseverar, ¿no? En algunos aspectos. Pero yo creo que la Unión Europea podría inspirar a Estados Unidos y sería muy conveniente para el futuro del planeta el compromiso que tiene la Unión Europea con valores, digamos, de un planeta y de un desarrollo sostenible, que creo que ahí la Unión Europea lo ha demostrado con hechos, con reformas, con presupuesto, con compromiso. Creo que valores como esto, ¿no? como la provisión de bienes públicos globales, la seguridad, la igualdad de género, la salud global, el desarrollo sostenible, creo que ahí la Unión Europea puede, ¿no? inspirar a Estados Unidos, y creo que Estados Unidos puede inspirarnos mucho en la fortaleza de su sociedad civil y su activismo profundamente democrático, con cantidad de causas, ¿no? Muchos de los avances que se han producido en Naciones Unidas, por ejemplo, en relación a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, y honestamente creo que el gran avance que fue conseguir la Resolución 1325 en el año 2000, la que por primera vez se reconoce el impacto diferenciado en mujeres y en hombres del conflicto y de la guerra, y el papel de las mujeres y de los hombres en la resolución de los conflictos y en la consolidación de la paz. Las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres, sobre todo en Estados Unidos, aunque también el movimiento transnacional, tuvo un papel relevantísimo, ¿no? Y sigue teniendo un papel muy relevante en la sociedad civil estadounidense,
que ha sido y sigue siendo motor de tracción democrática en Estados Unidos de una manera que a mí, como ciudadana europea, y cada vez que voy a Estados Unidos me sigue inspirando mucho y me sigue pareciendo muy admirable, porque creo que la democracia, el Estado de Derecho y el respeto y la protección de los derechos humanos es una tarea a la que los gobiernos se comprometen en tanto en cuanto sus sociedades se lo exigen. Y ahí sí que veo un vínculo brutal entre la presión y el compromiso de la sociedad y el compromiso de los gobernantes por ejecutar ese objetivo de la sociedad. Por tanto, a mí la sociedad estadounidense me inspira siempre mucho en materia democrática y en materia cívica. Pues si la sociedad no fuese fuerte, habría un grave problema. O sea, que al final es de las mayores fortalezas que puedes tener como país, ¿no? Que tu propia sociedad defiende ese sistema. Si me permites, Sí. porque es muy relevante lo que acaba de decir, eso es algo que se está avanzando en Europa en los últimos años. Llama la atención, por ejemplo, que una de las manifestaciones de la sociedad civil europea, en este caso, una de las primeras cuestiones que yo vi así relevantes fue la oposición de la sociedad civil a celebrar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, precisamente. Llama la atención, ¿verdad? Que uno de los aspectos donde sí la sociedad civil de determinados Estados miembros de la Unión Europea se movilizó, por así decirlo, fue porque no veía claro ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, que desde el punto de vista jurídico, bueno, uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero era un tratado muy similar a lo que la Unión Europea estaba negociando con otros estados, ¿verdad? Quizá, pero ahí la sociedad civil europea se movilizó a imagen y semejanza de las movilizaciones que sabe hacer la sociedad civil, porque está arraigado, ¿verdad?, en su ADN, la sociedad civil en los Estados Unidos de América. Protegiendo, en ese momento, cuestiones de tipo medioambiental, también cuestiones de tipo medioambiental se han alegado por la sociedad civil europea para oponerse al tratado, a la renovación del Tratado sobre la Carta de Energía, que es otro tratado internacional, y en este caso que establece protección, aunque en este caso se trataba de establecer protección transitoria para las inversiones hechas en combustibles fósiles. Bueno, ha habido manifestaciones, movilización en la sociedad civil europea, hasta el punto de que la Comisión Europea ha decidido echar el freno y decir que prefiere quedarse al margen de ese tratado. Es decir, cuando la sociedad civil se lo propone, es capaz de hacer cosas como las que acabo de comentar, o como, por ejemplo, que es algo inédito, solicitar a través del Parlamento Europeo que parlamentarios europeos, miembros del Parlamento Europeo, tuvieran acceso a las negociaciones del tratado con Estados Unidos y del tratado con Canadá. Eso es algo que no creo que ningún Estado permita, que sus ciudadanos conozcan no el texto del tratado, sino lo que su Estado está negociando. No, un Estado nunca revela eso. Lo que revela es el texto que ha firmado o que se va a firmar, pero no los proyectos Bueno, pues creo que es relevante, creo que es importante. Ahí tenemos que tomar ejemplo porque la práctica nos demuestra que cuando la sociedad civil se moviliza es capaz de conseguir resultados, es capaz de hacerse escuchar. También por ir cerrando, que antes de dar paso al turno de preguntas, también un poco de un planteamiento prospectivo, ¿no? Porque el año que viene vuelven las elecciones en Estados Unidos, es año electoral desde que empiecen las primarias en febrero en los partidos. Gane Trump o no, porque tampoco tiene buen perder, como ya se pudo comprobar la última vez. Va a ser un momento delicado y va a ser una próxima presidencia delicada. Ya digo, gane uno o gane otro, sea quien sea que se presente por el Partido Demócrata y sea quien se presente o quien gane por el Partido Republicano, que probablemente o bien puede ser Donald Trump. Ahora mismo, ¿en qué tendencia podríamos situar la situación de la democracia y los derechos humanos en Estados Unidos? Ya habéis apuntado la cuestión de la polarización, todos los retos que tiene por delante. Es una situación delicada, no sé si crítica, quizás es exagerado, pero sí delicada. Pero parece que estamos lejos de ver el final del problema o cierta relajación, de decir, bueno,
en la próxima presidencia lo vamos a poder encauzar un poco. ¿Veis que hasta 2028 o 2029 en la futurible presidencia va a ser otro, bueno, todavía quedan bastantes años de más tensión, de más polarización, de más, ya digo, como inacción de Estados Unidos, de no encontrarse a gusto dentro de sus fronteras y tampoco poder plantear una acción exterior, una promoción de sus valores de manera cómoda o bien orientada? Es que ¿cómo se sale de la polarización? ¿Cuál es la claro, fórmula? Claro, si yo no he dicho que la pregunta sea fácil. Pero es una fórmula muy complicada, es una ecuación que resolverla una vez, es una espiral, una vez que estás dentro, salir de ella es muy complicado, y no solo ad intra, sino que el proyectado ad extra tiene que resolver problemas importantes, o tratar de resolver problemas importantes como el de México. Es una relación que deben tomarse cartas en el asunto, y desde luego las cartas en el asunto no creo que sean bombardear México ni intervenir, no, eso son políticas de otros tiempos. Hay que resolverlo, hay que cooperar. Está el continente americano, Estados Unidos tiene cierta responsabilidad ahí. España se retiró hace ya mucho tiempo. Por supuesto, los estados son soberanos independientes, pero Estados Unidos yo creo que tiene cierta responsabilidad y tendría, a mi juicio, que propiciar procesos de integración en la región, que yo sé que es muy difícil, porque anda que no se han intentado procesos de integración en América Latina. Ha habido experimentos de todo tipo, generalmente experimentos, quizá algunos muy personalistas, otros hechos con toda la buena intención del mundo, pero quizá demasiado ambiciosos. Pero yo creo que eso es algo a lo que Estados Unidos no tiene que renunciar. Hay que, si se quiere, crear una zona de estabilidad en la región, no solo en México, sino en el sur, en Centroamérica y en América del Sur. Los procesos de integración regional creo que son una buena forma para establecer poco a poco las bases elementales de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Creo que eso es algo que cuando se resuelva la espiral de la polarización, creo que es algo que está en la agenda, debería estar en la agenda de Estados Unidos. Tratar de propiciar este tipo de procesos, impulsar los que ya hay, y los que no han llegado a ningún sitio, pues tratar de buscar fórmulas para promover nuevos procesos de integración regional, porque cuando pones a los estados a cooperar en foros de cooperación, y esa cooperación es sincera, se consiguen resultados. Otra cosa es que los resultados tarden en llegar a largo plazo. El ejemplo más claro es la Unión Europea, pero los resultados con el tiempo llegan. Bueno, yo, estando de acuerdo en que es muy difícil parar la espiral de la polarización, tenemos ya también datos al respecto de cómo se produce la polarización, cómo se genera, cómo con la desinformación y en las redes sociales, en determinadas redes sociales donde se produce esa desinformación, alimenta el proceso de polarización. Es decir, que ahí sabemos, ¿no? Tenemos que tener mayor educación digital, tenemos que ser ciudadanos críticos con lo que nos llega, leemos, compartimos en redes sociales. Es decir, ahí tenemos un camino que estamos empezándolo solo, ¿no? Pero que verdaderamente va a ser fundamental para no seguir enfermando, ¿no?, nuestras sociedades de polarización, porque además la polarización que se produce en el interior de los estados se proyecta también en el escenario internacional, ¿no? Esta polarización que se ha creado, ¿no?, de West and the Rest, ¿no?, que no está produciendo los frutos que uno a priori podría pensar, o algunos podrían pensar que eso produce, ¿no? En un mundo complejo, volátil como es este, necesitamos canales de comunicación, de cooperación, de diálogo, porque si no podremos hacer avanzar determinadas agendas que son, digamos, existenciales, ¿no? Es decir, la lucha contra el cambio climático es una agenda existencial, es un riesgo existencial en el que necesariamente tenemos que cooperar Estados Unidos y la Unión Europea. Yo me atrevería a decir, sin tener evidentemente la bola de cristal, sí me atrevería a decir que quizá podríamos pensar en un escenario menos agresivo o menos tenso si a lo mejor el Partido Demócrata presentara otro candidato diferente de Trump, ¿no? Se habla, se plantea, sí, perdón, el Partido Republicano, ¿no? Suena el nombre de Nikki Haley, que fue embajadora ante Naciones Unidas. Es decir, si el Partido Republicano volviera a presentar un candidato mucho más
digamos, arraigado, ¿no?, en la tradición del partido republicano, creo que eso podría abrir un escenario francamente diferente, ¿no? Si Trump es el candidato finalmente del Partido Republicano, bueno, pues probablemente tendremos más de lo mismo, ¿no? Porque efectivamente, pase lo que pase, ¿no?, en las elecciones, pues probablemente Trump no reconocerá si las pierde, ¿no? Cualquier escenario es malo en cualquier... Claro, yo diría que, bueno, y además está inmerso en un montón de procesos judiciales, o sea, si yo fuera ciudadana norteamericana, aunque fuera republicana, no me gustaría, ¿no?, que Trump fuera mi representante en las instituciones y en el Estado. Entiendo que a muchos republicanos les sucede además esto, ¿no? Es decir, que ahí sí que veo a lo mejor una posibilidad de un cambio de escenario. Si finalmente son Trump y Biden quienes van a la contienda electoral y bueno, si gana Trump, pues ya sabemos, porque hemos tenido ya una administración, sabemos cuáles son sus prioridades, ¿no? Y si no gana, pues también volveremos a tener una legislatura complicada, en la que además, el otro día lo comentábamos en el Instituto Elcano en una reunión interna, realmente al presidente Biden no le ha cundido mucho todas las reformas que ha hecho a lo largo de estos años, ¿no? Es decir, la polarización, la crispación es de tal naturaleza y las desigualdades siguen siendo de tal naturaleza, ¿no?, a pesar de que algunas medidas se pusieron en marcha durante la pandemia del COVID, que la sociedad está muy agotada, ¿no?, en ese sentido, y la economía va muy bien, hay una serie de variables que van bien, pero esto no se refleja en el nivel de satisfacción de la sociedad, ¿no? O sea, creo que es un escenario para las elecciones presidenciales, bueno, pues regular, tirando a malo, ¿no? Porque hay muchos problemas que no se han resuelto en esta administración, que han perdurado y que se han retroalimentado, ¿no? Y la verdad que la tendencia no la puedo ver positiva, ¿no? Ya sé que es más moderno ser pesimista que optimista, y a mí me gusta ser optimista, pero no puedo ser optimista en este caso, a no ser que haya un candidato o una candidata, ¿no?, en el Partido Republicano, y eso creo que sí que puede cambiar mucho el panorama. Bueno, pues vamos con la parte de preguntas, por si tenéis alguna cuestión que plantear. Solo voy a poner dos condiciones: que efectivamente sean preguntas, no reflexiones, y segunda, que sean breves y concisas, es decir, que sea una pregunta que claramente sepamos a qué debemos contestar. No sé si habrá un micro, pero bueno, aquí a viva voz, creo que es una sala apta para hablar a viva voz. Mira, ahí hay un micrófono. Francisco. Fernando es él. Yo solamente quería, si podrías explicitar un poco más en qué consistirían estos procesos de integración regional, que hablas de países como México y... Por integración regional me refiero a crear organizaciones multilaterales donde los estados cooperen en distintos ámbitos. Generalmente el primer ámbito de cooperación es el ámbito comercial. Limitémonos a eso. Pero empezando por el ámbito comercial se pueden hacer muchas cosas. La Unión Europea es un buen ejemplo de que, empezando por el comercio del carbón y del acero, años después, ¿hasta dónde hemos llegado? Por supuesto, nos ha costado sudor, lágrimas y dinero, mucho dinero. Ahí ha tenido que ser invertido por los Estados miembros. Pero se trata de eso, de ponerse en común, de poner en común problemas y tratar de resolverlos en conjunto. E ir poco a poco, de manera progresiva. A veces en América Latina se han creado procesos de integración regional, organizaciones internacionales de carácter regional, que quizá el problema que hayan tenido es que hayan querido ser de entrada muy ambiciosas o hayan querido parecerse mucho a la Unión Europea, cuando las circunstancias creo que deben adaptarse a las condiciones políticas, económicas de cada contexto. Entonces, empezar por ahí, tratar de resolver los problemas comunes que tienen todos los estados de una forma conjunta y regional, atendiendo al hecho regional que cada continente tiene. Por darle el nombre un poco como el Mercosur, ¿no?, que quizás es uno de los proyectos más ambiciosos, pero que luego ha quedado un poco descafeinado el asunto. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo quería también plantear un poco y qué os parece para
esta dicotomía de partidos que se está dando ahora en Estados Unidos, el tema de la cultura, los eventos de arte, los eventos musicales, yo creo que pueden acercar a las dos tendencias políticas que allí se dan. ¿Qué os parece? Yo soy creo mucho en que la cultura es una herramienta de convivencia cívica y incluso de paz, ¿no? Así que todo lo que tenga que ver con la cultura me parece que suma, que une, que la cultura nunca separa, ¿no? Hay otras herramientas que tenemos que separan, pero la cultura nunca separa, ¿no? Al contrario, creo que es pegamento, ¿no? En la sociedad. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí al fondo? Venga, alguna duda habrá salido, aunque sea por hacer un trabajo del... Has sido tan rígido diciendo que no se admiten reflexiones. Bueno, podemos abrir la mano, ¿no? Pero en cualquier caso tenéis alguna cuestión más abierta que la gente muy plantear. disciplinadamente... Claro, no, se han portado de manera fantástica, o sea, han cumplido las normas a rajatabla. Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, os agradezco, Francisco y María, la participación, vuestro análisis, vuestra opinión. También gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy a esta charla. Esperamos que os haya sido útil, que hayáis aprendido y bueno, que al menos os dé ideas nuevas. También gracias a Casa América, al Instituto Franklin, Universidad de Alcalá de Henares, a la Fundación también Consejo España-Estados Unidos por alojar esta charla y hacerla posible. Ya digo, os recomiendo mucho que os leáis este número 40, ¿no? de la tribuna norteamericana sobre la democracia y los derechos humanos en Estados Unidos. Este fin de semana lo estuve leyendo. Creo que hay reflexiones bastante interesantes también un poco con ahora mismo dónde va la política exterior de Joe Biden, qué retos tiene el tema de la igualdad de género, etcétera, etcétera. Pero bueno, que más allá de eso, está ahí fuera, la tenéis, o sea que la podéis coger ahí. Muchísimas gracias por venir y nos vemos en la próxima.